de la mañana, 18 minutos. ¿Por qué se anuló la elección de centro? Pues ya nos contaba Yolida Bey que lo que queda registrado es que no hubo el asunto de certeza, ¿es que terminó así? Así es. De certeza, y ocurre de el traslado a llegar a la Junta Municipal, Consejo Municipal, donde se perciben las irregularidades. Así es, Emanuel. Refería, solamente hay asentado en el acta, que es un documento oficial donde tiene pleno valor probatorio, lo asentado en el mismo, solamente hay 284 paquetes electorales. Pero además, al momento nosotros de revisar y decir, bueno, buscar una explicación jurídica para efectos de determinar qué es lo que había pasado, al acudir a los recibos de traslado que se dan desde el centro de acopio hacia el Consejo Municipal, podemos observar que 186 paquetes electorales de esos 284 que se asienta en el acta, que antes de las 00 horas con 59 minutos ya estaban dentro de la bodega del Consejo, todavía estaban siendo trasladados. Es decir, tenemos dos documentos totalmente contradictorios. Por una parte, el acta del Consejo Municipal, donde asienta que esos paquetes electorales ya habían sido recibidos antes de esa fecha. Se selló la bodega ya con la totalidad de los paquetes. Así es. Y hay otro que dice lo contrario. Y hay, por ejemplo, si la bodega se cierra a las 00 con 59 minutos del día 8 de junio, hay más de 500 paquetes electorales que hay recibos oficiales de la misma autoridad electoral local, donde todavía estaban siendo recepcionados, en algunos casos, en el centro de acopio y otros trasladados hacia el Consejo Municipal después de ese horario. ¿Qué dice la Junta Municipal al respecto? Porque si hay dos documentos que se contradicen, ¿cuál es el argumento que ellos ponen en la mesa? En este caso, como tal, no hay un argumento que hayan expuesto ante nosotros como tribunal. Ellos solamente tienen la obligación de remitir los documentos y es la autoridad jurisdiccional la que analiza si se valida o no una elección. Entonces, esta es una primera irregularidad que se da, pero es muy importante porque no hay documento que nos acredite que hayan sido recibidos estos más de 500 paquetes electorales. No estamos hablando de una irregularidad menor, no estamos hablando de 5 o 6 paquetes electorales, estamos hablando de más del 50% de los paquetes electorales. Y estás hablando también, Yolida Bey, por lo menos eso dejas ver, de que la autoridad electoral se prestó, si esto es así como está sentado. Porque ¿quién estaría recibiendo esos paquetes? La autoridad electoral. ¿Quién más los podría recibir? Pues la autoridad electoral únicamente. Y si hay esto que se pone en la sentencia, pues lo que a mí me indica, lo que yo entiendo, es que la autoridad electoral se prestó. Bueno, estas son afirmaciones que yo no las puedo afirmar, válgase la redundancia. ¿Pero hizo su chamba la autoridad electoral? ¿Actuó correctamente la autoridad electoral? Reitero, nosotros simplemente calificamos una elección y es evidente las irregularidades cometidas por el Consejo Municipal. En este caso, en cuanto a las omisiones relativas a no asentar en el acta correspondiente la recepción de todos estos paquetes electorales. Digamos que la elección iba bien hasta el cierre de casillas y la contabilización de votos. En el traslado y la llegada a la Junta Municipal, es a donde ya hubo el problema y las irregularidades. Así es, pero es algo sumamente importante, porque ¿qué es lo que más se debe de salvaguardar en una elección? La votación emitida por los ciudadanos, y esa está inmersa dentro de los paquetes electorales. Es decir, los funcionarios de casilla lo único que hacen es cuentan los votos, levantan sus actas de escrutinio y cómputo al momento de que terminan de hacer y realizan el traslado del paquete electoral. En ese traslado le pudieron haber pasado cosas a ese paquete electoral. Eso serían especulaciones, desde luego, pero hay algunos otros sustentos que no nos permiten tener la certeza de la votación, como terminaré de exponer en este caso. ¿Ustedes determinan que hubo manipulación del paquete electoral? Nosotros no hacemos aseveraciones relativas a que hubo manipulación de paquetes electorales. El problema es la falta de certeza del resultado de la votación. Por esta razón, tenemos que en el acta de la sesión permanente del 7 de junio
no hay la certeza de la recepción de más de 500 paquetes electorales. Aun cuando la ley dispone que al término o al cierre de la sesión permanente deben de darse a conocer los resultados que se han obtenido de la recepción de estos paquetes electorales, no hay asentado en el acta cuál fue el resultado obtenido por el Consejo el día de la jornada electoral. Esto es también problemas, este es, digamos, otro elemento. Por supuesto. El tema de las actas. Por supuesto, porque necesariamente la ley establece que debe de darse a conocer y desde luego establecerse en el acta de consejo cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque simplemente es una recepción de los paquetes electorales. Ahí se sabe, el PRD obtuvo tantos votos, el PRI, el Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, y se hace una sumatoria de los mismos y se da a conocer un resultado, vamos a decir, preliminar de la jornada electoral. Esto no sucedió, pero lo más grave, no hay documentos que acrediten la llegada de más de 500 paquetes electorales. Además de ello, de los que sí se recepcionaron los paquetes electorales, muchos recibos y muchas actas están totalmente en blanco. ¿A qué me refiero en blanco? A que no consta quién recibió y quién entregó ese paquete electoral. Otra vez irregularidad. Otra irregularidad del Consejo Municipal. Totalmente manifiesta. Además de eso, también observamos en algunas actas, por poner un ejemplo y pensar en un nombre, María López aparece en una casilla, en la casilla 500, entregando el paquete electoral, y posteriormente la misma María López aparece recepcionando los paquetes electorales. ¿Pueden tratarse de homónimos? Por supuesto que sí, pero no en reiteradas casillas, que es lo que nosotros estuvimos observando. ¿Y eso ocurrió? Y está debidamente sustentado en la resolución, haciéndose la especificación en cuáles casillas ocurrió este tipo de irregularidades. Entonces, tenemos por una parte que todos los paquetes electorales no fueron debidamente recepcionados y no fueron o no hay certeza del resguardo que tuvieron los mismos. Cuando es una disposición legal que es obligación, en este caso, de la autoridad administrativa electoral, llevar a cabo los procedimientos adecuados para salvaguardar la votación de los ciudadanos. Hay una figura que se conoce en el ámbito jurídico que es la cadena de custodia, que también se da en otras materias como la penal cuando se trata de una prueba. Una prueba tiene que ser totalmente preservada, cuidada, con la finalidad de que cuando se presente en el juicio no haya la duda de si fue alterada, que fue manipulada, etcétera. En el caso de la materia electoral, la cadena de custodia busca proteger no una prueba, sino el voto de los ciudadanos, que ya fue emitido en las urnas. Por lo tanto, existe la ineludible obligación de hacer todos los mecanismos necesarios para su debida custodia hasta el momento que quedan resguardados en las bodegas destinadas en el Consejo Municipal. ¿Y esto no ocurrió, Yolida Bey? Esto no ocurrió y está debidamente sustentado. ¿Y eso es causal de nulidad? Esto que acredita una irregularidad sustancial y grave. Falta el último elemento para que se anule una elección. Cuando nosotros analizamos estos asuntos que se estaban ventilando y todas estas irregularidades, nos quedaba clara la violación a la ley, no haberse acatado las normas jurídicas, que eran graves, por supuesto, se puso en riesgo la voluntad de todos los ciudadanos emitida el pasado 7 de junio, pero también era importante saber si era determinante para el resultado de la votación, es decir, si se había afectado el voto de los ciudadanos. Ante esa situación, nosotros solicitamos al Consejo Municipal nos remitiera las actas de escrutinio y cómputo. ¿Por qué razón? Porque son las actas que los funcionarios de casilla levantan una vez cerrada esta, y ahí se asientan los votos que obtuvieron cada uno de los partidos políticos y candidatos independientes en el caso. En el caso del centro, solamente se nos remitieron 475 de estas actas, de 792, reitero. De estas 475, desde luego, no garantizaban el total de las actas. Cuando me percato de esa situación como ponente del asunto y ante la responsabilidad que tenía de poder emitir un fallo apegado a derecho, pero sobre todo salvaguardar hasta donde fuera posible la voluntad de los ciudadanos, solicité
al Consejo Municipal me remitiera, analizara si no existían otras actas derivadas de este proceso electoral. En un primer momento me señaló de que no, que solamente eran las actas que se habían remitido. Ante la magnitud del asunto, volví a insistir en que hiciera la remisión correspondiente. Y fue hasta el 4 de agosto donde remitió aproximadamente 120 actas más de escrutinio y cómputo y certificó que las demás no habían llegado al Consejo Municipal. En total, de las actas de escrutinio y cómputo, tenemos un 81%. Un 19% de esas actas de escrutinio y cómputo donde consta cuál es la votación que emitieron los ciudadanos del municipio del centro, simplemente hay una certificación por parte de la misma autoridad electoral. Y esto es causal también de nulidad. ¿Por qué es causal y por qué fue determinante? En primer lugar, los partidos políticos, porque sí lo hicieron valer, hablaban de una violación a los principios constitucionales en razón de que no había habido certeza de la recepción de todos estos paquetes electorales. Y no estamos hablando de una cantidad mínima, estamos hablando de más del 50% de ellos. En segundo término, ellos señalaban que la sesión de cómputo se había hecho de manera irregular, lo cual, desde luego, también por razón de tiempo, quizás no amplío, pero por supuesto que en la sesión de cómputo esta que te referías, que duró más del término establecido por la ley, que esto simplemente hecho no tendría la eficacia de una nulidad, pero sí los actos celebrados dentro del mismo. Ahí los partidos políticos, inclusive, ellos solicitaban al presidente del Consejo les emitiera las actas, las copias de las actas de escrutinio y cómputo, porque ellos no las tenían. Tan no las tenían, también quiero referir que nosotros, al ver que el Consejo Municipal no tenía la totalidad de estas o era un porcentaje importante del faltante, solicitamos en el caso del tribunal a los partidos políticos que si tenían las actas correspondientes las hicieran llegar al Tribunal Electoral de Tabasco. Solamente uno de los partidos exhibió 3 y los demás no exhibieron ninguna, lo que a nosotros nos permite determinar que estas violaciones que se habían dado dentro del proceso electoral, por supuesto que habían afectado la votación emitida por los ciudadanos. ¿Cómo garantizar el voto de los ciudadanos si no están los documentos que acrediten en qué consistió esa votación? Ese es el punto, porque no haya documentos que acreditan la votación, porque no se puede tener certeza del resguardo de toda esta documentación y de toda la votación, por eso se decide anular la elección. Así es, entre otros aspectos torales que también se manifiestan en la sentencia, pero específicamente se da esto, Emmanuel. ¿Qué pasa? Digamos que esto es lo medular. Una de las partes medulares, desde luego, de la resolución, donde no hay una certeza de qué pasó con esos paquetes electorales. Y de este 81% de actas que te comentaba, que sí aparecen de las actas de escrutinio y cómputo, están incluidos esos paquetes electorales que no existe ningún elemento que nos permita garantizar que fueron debidamente resguardados. Fíjate, Yolida Bey, que los perredistas dicen, la culpa fue del IEPC, no del partido ni de Gerardo Gaudiano. ¿Por qué anulan la elección? Bueno, explicabas ahora los elementos. No tiene la culpa el candidato del PRD, entiendo yo, pero sí veo responsabilidad en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque las irregularidades que ustedes ratifican en la sentencia van dirigidos al órgano electoral. Estos serían sancionados por todas estas irregularidades en caso de que se ratifiquen en la sala de Jalapa y en la sala superior esta sentencia que ustedes han emitido. Me lo respondes después de la pausa. También ya venimos a la recta final, claro, y quisiera que me digas si has recibido amenazas o intimidaciones por la resolución que dieron de centro. Volvemos. Claro que sí,